El calor del verano de 1976 pesaba sobre el pequeño pueblo de Pine Valley, enclavado en las estribaciones, donde los habitantes aún recordaban cuando los teléfonos necesitaban operadoras y la televisión tenía solo 3 canales. Descoloridas camionetas familiares con paneles de madera avanzaban lentamente por la calle principal, mientras sonaba desde las radios AM el tema de Neil Sedaka, Breaking Up is Hard to Do. Las mujeres, con pantalones de cintura alta, compraban en el mercado de la esquina, mientras los hombres con camisas de cuello ancho hablaban sobre el próximo bicentenario y las celebraciones en el diner de Lou. Fue en este escenario de la América rural cuando, el 15 de julio, María Suárez, de 23 años, bajó del autobús Greyhound, con sus pantalones de campana moviéndose suavemente con la brisa. Con una maleta adornada con calcomanías y una carta de aceptación en la escuela de enfermería, cuidadosamente guardada en su bolso, María había regresado para visitar a su tío favorito antes de comenzar la carrera de sus sueños. El reloj del pueblo marcaba las 3:00 de la tarde cuando se detuvo a encender un cigarrillo Virginia Slim, un hábito que había adquirido durante su tiempo fuera. 3 semanas antes María había escrito a su tío Eliseo, en un papel azul pálido, del tipo que llevaba flores en el borde y que había comprado en Woolworths. En su cuidada letra cursiva le informó que vendría de visita antes de empezar la escuela de enfermería. Dejó la carta en un buzón metálico en la esquina de la Quinta con Main, sin imaginar que esas serían las últimas palabras que escribiría. María caminó las 4 cuadras desde la estación de autobuses hasta la modesta carnicería de su tío, don Eliseo Vega, un hombre respetado en Pine Valley desde 1968. La campanilla de bronce sobre la puerta de la tienda tintineó cuando entró, y el aroma familiar de aserrín y carne la recibió. Don Eliseo, de 56 años, estaba detrás del mostrador con su delantal blanco, manchado de rojo. Levantó la vista, sonrió y abrazó a su sobrina favorita, prometiéndole que el cuarto de huéspedes estaba listo para ella. Esa noche, los vecinos contaron haber escuchado música alegre, proveniente del tocadiscos de don Eliseo, los sonidos inconfundibles de The Carpenters, flotando por las ventanas abiertas en el aire cálido del verano. Varias personas vieron a María en el porche bebiendo limonada en un vaso con flores plásticas de colores que don Eliseo guardaba para ocasiones especiales. Por todos los relatos, parecía una visita ordinaria entre familiares. A la mañana siguiente, María Suárez había desaparecido sin dejar rastro. El teléfono de disco del Departamento de Policía de Pine Valley sonó exactamente a las 9:47 de la mañana. El sargento Thomas Miller, veterano de la Guerra de Corea con 20 años en el cuerpo, levantó el pesado auricular negro. Era don Eliseo, con la voz temblorosa reportando que su sobrina había desaparecido. Según su versión, se había despertado y encontrado la cama vacía, la maleta desaparecida, y una nota escrita a mano explicando que había decidido marcharse antes para prepararse para la escuela de enfermería. La nota le resultaba extraña a don Eliseo, pero pensó que quizá la emoción de su nueva carrera había motivado su repentina partida. El oficial Raymond Dawkins condujo su patrulla Dodge en blanco y negro hasta la casa de don Eliseo. La radio CB crepitaba con mensajes del despachador, mientras sus zapatos de cuero crujían en la grava del camino de entrada. Dentro encontró a don Eliseo preparando chorizos, sus manos mezclando especias con la carne molida de forma meticulosa. «Debió de irse muy temprano», le dijo don Eliseo al oficial, limpiándose las manos en el delantal. «Soy de sueño pesado. El autobús a la ciudad sale a las 5:15, ya sabe». El oficial Dawkins anotó los detalles en su libreta de espiral con un bolígrafo, las páginas ya amarillentas en aquel entonces. Examinó la nota escrita en el mismo papel azul pálido que María había usado en su carta. A sus ojos inexpertos la letra parecía auténtica. Sin signos de lucha y con una explicación aparentemente plausible, archivó un informe estándar de persona desaparecida. Al fin y al cabo, María era una adulta que podía irse cuando quisiera. 2 días después, María no se presentó a la orientación en la escuela de enfermería. El decano llamó al contacto de emergencia de María, su madre Carmela Suárez, quien de inmediato telefoneó a la policía de Pine Valley presa del pánico. María nunca faltaría a la orientación, insistió. Su hija había trabajado demasiado duro para obtener esa oportunidad. El sheriff Walter Jenkins asignó al detective Leonard Kowalski para volver a interrogar a don Eliseo. Kowalski llegó a la carnicería por la tarde.
cuando el sol de verano aún golpeaba sin piedad las aceras agrietadas del exterior. Dentro, el local se mantenía fresco gracias a las unidades de refrigeración industrial que zumbaban constantemente al fondo. Los negocios iban bien, al parecer. Los clientes hacían fila para comprar los embutidos especiales de Don Eliseo, en particular sus salchichas caseras y cortes únicos que recordaban a los residentes hispanos del pueblo a su tierra natal. Mis salchichas tienen un sabor especial, explicaba con orgullo Don Eliseo mientras atendía a un cliente. Una receta familiar transmitida por generaciones. El detective Kowalski se fijó en el congelador grande detrás del mostrador, un modelo nuevo que Don Eliseo había adquirido recientemente. Cuando volvió a preguntarle por María, la historia de Don Eliseo seguía sin cambiar. Le mostró el cuarto de huéspedes aún ordenado y con sábanas limpias en la cama. No había nada que indicara un crimen. Sin una orden judicial o causa probable, el detective no podía registrar más a fondo la propiedad. El caso de María Suárez se unió a docenas de otros en los archivadores metálicos de la comisaría, terminando finalmente en el cajón de casos sin resolver. Lo que nadie sabía entonces era que María Suárez sería solo el comienzo. En los años siguientes, más parientes de Don Eliseo visitarían Pine Valley, un primo de Ciudad de México en el 78, un sobrino que estudiaba agricultura en el 81, una sobrina lejana interesada en aprender el oficio de carnicero en el 83. Todos seguían el mismo patrón: una carta anunciando la visita, una breve estancia en la casa de Don Eliseo, y una repentina partida sin explicación, siempre con una nota dejada atrás. Las desapariciones abarcaron múltiples jurisdicciones policiales en 2 estados. En la época previa a las bases de datos informáticas, a los departamentos conectados, a las pruebas de ADN, a los teléfonos celulares, antes de America's Most Wanted y de las campañas en cartones de leche, estos casos permanecieron como incidentes aislados. Los familiares, en su mayoría de México, encontraron poca respuesta de las autoridades estadounidenses al reportar sus inquietudes. Barreras de idioma y prejuicios sutiles dificultaron lo que de otro modo podría haber sido una investigación coordinada. Mientras tanto, la carnicería de Don Eliseo prosperaba. Sus especialidades ganaron cintas en la Feria del Condado en 1979 y 1982. Su chorizo se hizo famoso en toda la región, con clientes que conducían horas solo para comprar su mezcla distintiva. El periódico local, The Pine Valley Gazette, publicó un reportaje en la sección de negocios, con una fotografía en blanco y negro del carnicero posando orgulloso junto a su mostrador. La imagen fue tomada con una cámara Kodak y revelada en el cuarto oscuro del diario. «Hay amor en cada pieza de carne que vendo», dijo al reportero, una frase que años después pondría los pelos de punta a quienes la leyeron. La investigación sobre la desaparición de María se enfrió rápidamente. Su dormitorio en la escuela de enfermería fue reasignado a otra estudiante. Sus pertenencias personales, embaladas en cajas de cartón, fueron enviadas a la casa de su madre. Carmela Suárez colocó un anuncio clasificado en The Pine Valley Gazette cada 15 de julio durante varios años. Un pequeño rectángulo de texto pedía información sobre su hija, incluyendo un número telefónico al que se la podía contactar a cualquier hora. Los archivos policiales de María acumularon polvo en los sótanos de la comisaría, carpetas manila repletas de declaraciones manuscritas de testigos, fotografías en blanco y negro Polaroid de sus últimos lugares conocidos, y copias al carbón de los teletipos enviados a otros departamentos. El detective Kowalski se retiró en 1981 sin haber resuelto el caso. El expediente fue trasladado finalmente a un almacén en las afueras del pueblo, cuando el departamento se modernizó a finales de los años 80. Durante los años de Reagan, mientras Estados Unidos veía Dynasty y escuchaba a Michael Jackson en su Sony Walkman, las familias de los desaparecidos luchaban con su dolor. Creaban volantes caseros en copisterías, cuyas fotografías se volvían cada vez más borrosas con cada nueva copia. Llamaban a la comisaría desde teléfonos públicos, echando monedas de 25 centavos para alargar la llamada cuando los operadores interrumpían. Realizaban servicios conmemorativos anuales en la iglesia de San Agustín, donde las velas titilaban en la penumbra, mientras se elevaban oraciones en busca de respuestas. El negocio de Don Eliseo siguió creciendo. En 1985 amplió su carnicería, añadió un congelador más grande y renovó la fachada con un moderno revestimiento de madera. Sus precios eran sorprendentemente bajos para ofrecer carne de tan alta calidad.
un hecho que mantenía a los clientes regresando, a pesar de los rumores ocasionales sobre sus parientes desaparecidos. Esos rumores, intercambiados sobre las cercas de los patios traseros o en las sillas de los salones de belleza, nunca llegaban a los canales oficiales. En los pueblos pequeños como Pine Valley, había cosas que quedaban sin decir, sobre todo cuando se trataba de un comerciante respetado, que donaba generosamente a las causas locales. Con la caída del muro de Berlín y el inicio de una nueva década, Pine Valley también cambió. La antigua farmacia Rexall cerró, reemplazada por un videoclub. El Diner instaló su primer horno microondas. Los jóvenes empezaron a marcharse en busca de oportunidades en ciudades más grandes. Aún así, la carnicería de Don Eliseo permaneció como una constante. El anciano propietario seguía trabajando a diario pese a acercarse a los 70 años. Los familiares de los desaparecidos nunca dejaron de buscar. Carmela Suárez falleció en 1994. Sus últimas palabras fueron una súplica para encontrar a su hija. Dejó una caja de zapatos que contenía cada recorte de periódico sobre María, cada carta del departamento de policía y un mechón de cabello de su infancia. La caja pasó a manos de Elena, la hermana menor de María, quien continuó con la búsqueda incluso mientras sus propios hijos crecían. Cada Navidad, las familias colocaban anuncios clasificados en los periódicos cercanos a Pine Valley. Cada verano llamaban a la comisaría. Cada año sus esperanzas se apagaban un poco más, y las fotografías que llevaban se volvían amarillentas y arrugadas. En 2003, mientras la atención de Estados Unidos se centraba en la guerra de Irak, Elena Suárez asistió a un curso de informática en un colegio comunitario. Su instructor le mostró cómo crear una cuenta de correo electrónico y buscar información en línea. En el laboratorio de computación, rodeada de voluminosos monitores beige, Elena escribió el nombre de su hermana en un motor de búsqueda por primera vez. Los resultados fueron escasos, solo una mención en un archivo digitalizado de periódico y un registro en uno de los primeros sitios web de personas desaparecidas. Lo que Elena no sabía era que esa simple búsqueda acabaría ayudando a resolver el caso. La huella digital, por pequeña que fuera, creó un registro que más tarde sería descubierto por alguien que buscaba específicamente patrones de desapariciones en la región durante los 70 y 80. Mientras tanto, Don Eliseo finalmente se había jubilado, cerrando su carnicería en 1998. El edificio permaneció vacío durante años, con el equipo aún en su interior, preservado como una cápsula del tiempo de otra época. El propio Don Eliseo se mudó a una pequeña comunidad de jubilados a 10 millas de Pine Valley, donde era conocido como un vecino callado que no se metía con nadie. Pocos de los demás retirados sabían de su antiguo negocio o de su reputación por sus carnes premiadas. El tiempo continuaba su marcha implacable. Los televisores analógicos dieron paso a las pantallas planas. Los teléfonos de disco fueron reemplazados por teléfonos inteligentes. Las cámaras digitales volvieron obsoja la película fotográfica. El departamento de policía de Pine Valley también se modernizó, convirtiendo los registros en papel a bases de datos digitales, instalando computadoras en cada escritorio y capacitando a los oficiales en técnicas modernas de investigación. En 2018, la detective Sarah Landry, recién transferida a Pine Valley desde Boston, inició un proyecto para digitalizar los casos sin resolver. Ambiciosa y con formación en ciencias forenses, Landry creía que los avances tecnológicos podían ayudar a resolver casos que habían desconcertado a generaciones anteriores de policías. El almacén donde se guardaban los expedientes antiguos parecía un depósito sacado de una película de Indiana Jones. Cajas de cartón alineadas en estantes metálicos del suelo al techo, cada una conteniendo fragmentos de la historia criminal de Pine Valley. El aire era húmedo y cargado con olor a papel envejecido y polvo. Armada con una laptop y un escáner portátil, la detective Landry comenzó el minucioso proceso de llevar estos casos fríos a la era digital. Fue durante este proyecto que descubrió el expediente de María Suárez. La carpeta descolorida contenía el informe original de persona desaparecida, declaraciones de Don Eliseo y de empleados de la estación de autobuses, además de una fotocopia de la nota que supuestamente María había dejado. Sujetado con un clip en el interior estaba un pequeño recorte de periódico sobre el chorizo premiado de Don Eliseo en 1979, agregado al expediente por razones que no quedaban claras en ninguna de las anotaciones. Landry podría haber escaneado esos documentos y seguido adelante, pero algo llamó su atención.
La caligrafía de la nota de María parecía extraña. Las letras se inclinaban de forma diferente a la dirección escrita en un sobre encontrado entre sus pertenencias. Trabajando con un perito en documentos que utilizaba técnicas digitales inexistentes para el detective Kowalski, 4 décadas antes, Landry confirmó que la nota de despedida probablemente había sido falsificada. Este hallazgo la llevó a buscar otros casos de personas desaparecidas vinculados con don Eliseo. Usando el nuevo acceso del departamento a bases de datos nacionales, identificó a 5 familiares adicionales que habían desaparecido después de visitar Pine Valley entre 1976 y 1991. El patrón era inconfundible al ver todos los casos juntos. Con esta información, la detective Landry obtuvo una orden de registro para la ahora abandonada carnicería. Un lluvioso martes de abril de 2018, un equipo de oficiales y especialistas forenses rompió el candado de la puerta y entró en la cápsula del tiempo del negocio de don Eliseo. El interior lucía casi igual que 20 años atrás. Ganchos de carne colgaban de rieles en el techo. Las tablas de cortar permanecían sobre los mostradores. Los grandes congeladores de la sala trasera seguían en su lugar, aunque desconectados hacía tiempo. Usando luminol y fuentes de luz alternativa, el equipo descubrió rastros de sangre y patrones inconsistentes con operaciones normales de carnicería. Se recogieron muestras de los desagües, grietas del suelo y uniones de las mesas de corte. El hallazgo más significativo se produjo al retirar el falso fondo de uno de los congeladores. Allí, preservada en el ambiente sellado y seco, se encontraba una colección de efectos personales: la carta de aceptación de María en la escuela de enfermería, la billetera del primo de Ciudad de México, el reloj perteneciente al sobrino, y otros objetos rastreables a los familiares desaparecidos. La detective Landry también encontró algo más: una pequeña libreta encuadernada en cuero, escrita con la letra pulcra de don Eliseo. El contenido resultaba perturbador. La libreta contenía recetas, pero con referencias crípticas a ingredientes especiales y notas sobre qué cortes de qué animales daban los mejores resultados. Una de las páginas incluía un cálculo de las ganancias de lo que él llamaba sus salchichas mezcla familiar, señalando que no le costaban nada producirlas, pero que las vendía a precios elevados. Las técnicas forenses modernas se aplicaron a la evidencia recogida en la carnicería. La extracción de ADN de los rastros de sangre encontrados en los desagües coincidía con patrones familiares de los parientes sobrevivientes de las personas desaparecidas. Fragmentos microscópicos de hueso descubiertos en la lechada entre los azulejos del suelo fueron identificados como humanos. El horror completo de la carnicería de don Eliseo comenzó a salir a la luz. Don Eliseo Vega, ya de 98 años, vivía en un asilo de ancianos cuando la detective Landry llegó para arrestarlo. El carnicero, antaño robusto, se había encogido con la edad, sus manos deformadas por la artritis, aunque su mente seguía aguda a pesar de su frágil apariencia. Mientras la detective le leía sus derechos, el anciano no mostró sorpresa, como si hubiera esperado ese momento durante décadas. «¿Sabe?», dijo mientras caminaban lentamente hacia el coche patrulla. «Mis clientes siempre preguntaban qué hacía mi carne tan especial. Nunca les dije que era la familia lo que marcaba la diferencia». La investigación se expandió rápidamente tras el arresto de don Eliseo. Un radar de penetración terrestre reveló tierra removida detrás de la carnicería, donde la excavación desenterró restos humanos. Antropólogos forenses identificaron al menos 7 individuos diferentes, todos consistentes con los familiares desaparecidos. Las pruebas de ADN, una tecnología inimaginable cuando comenzaron los crímenes, confirmaron sus identidades. Otras investigaciones sobre los registros financieros mostraron que don Eliseo había estado enviando dinero a parientes en México, supuestamente en nombre de los familiares desaparecidos. Cartas falsas, mecanografiadas en su máquina de escribir Smith Corona y halladas en su ático, habían evitado que las familias sospecharan. El tipo de letra coincidía con los documentos enviados a la madre de María y a otros que habían preguntado por sus seres queridos. A medida que se difundió la noticia del arresto, los antiguos clientes reaccionaron con horror e incredulidad. La realización de que quizá habían participado sin saberlo en actos de canibalismo provocó un profundo trauma psicológico en la comunidad. Se llevaron consejeros de crisis para ayudar a los residentes a procesar las perturbadoras revelaciones. La audiencia preliminar de don Eliseo se
Celebró en una sala de tribunal que aún conservaba los bancos de madera originales de los años 70, aunque ahora bajo iluminación eficiente y unidades de aire acondicionado. Debido a su edad y su estado de salud, el acusado compareció en silla de ruedas con un tanque de oxígeno a su lado. A pesar de su fragilidad física, sus ojos permanecían atentos, observando el proceso con una inquietante calma. Las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras: los resultados de ADN, los efectos personales encontrados en su carnicería, los fragmentos óseos en el suelo, la libreta con sus inquietantes recetas y cálculos. Antiguos clientes testificaron sobre el sabor único de sus carnes, testimonios que ahora adquirían un significado aterrador. El testimonio más conmovedor fue el de Elena Suárez, ya en sus 60 años. Llevó consigo la caja de recuerdos que su madre había conservado, incluyendo una fotografía Polaroid de María en su último cumpleaños, soplando las velas de un pastel en la mesa de la cocina familiar. Elena describió cómo su familia había sido destruida por la desaparición de María, cómo su madre había muerto aferrándose aún a la esperanza de obtener respuestas. Durante todo el juicio, don Eliseo permaneció impasible, susurrando ocasionalmente a su abogado designado por el tribunal. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, se negó, su silencio tan condenatorio como cualquier confesión. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de regresar con el veredicto: culpable de todos los cargos. El juez, reconociendo que ningún castigo podía realmente corresponder a la naturaleza atroz de los crímenes, lo sentenció a cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Cuando don Eliseo fue sacado de la sala en su silla de ruedas, Elena Suárez se puso de pie y le habló directamente. «Mi hermana quería ser enfermera», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Quería ayudar a la gente a salvar vidas y tú se lo quitaste. Nos la arrebataste, pero no nos quitaste su recuerdo. No nos quitaste nuestro amor por ella». Don Eliseo la miró por primera vez con una expresión indescifrable. Luego los alguaciles lo empujaron fuera, y la puerta se cerró tras él con una sensación de final que trajo el primer atisbo de cierre a las familias que habían esperado décadas por justicia. Tras el juicio, Pine Valley tuvo que enfrentarse a su complicada historia. La carnicería fue demolida, y el terreno donado a la ciudad para un jardín conmemorativo. Las ceremonias anuales de recuerdo reemplazaron las vigilias desesperadas de oración de décadas anteriores. Los nombres de las víctimas fueron inscritos en un sencillo monumento de piedra en la plaza del pueblo, asegurando que nunca serían olvidadas. El caso transformó al Departamento de Policía de Pine Valley. La investigación de casos sin resolver se convirtió en prioridad, con fondos y personal dedicados. La detective Landry estableció protocolos para revisar crímenes no resueltos usando tecnología moderna, creando un puente entre pasado y presente que trajo resolución a otras familias que aún esperaban respuestas. Para los parientes de las víctimas de don Eliseo, la justicia había llegado demasiado tarde. Muchos padres habían muerto sin saber qué les ocurrió a sus hijos. Hermanos habían envejecido cargando con el peso de preguntas sin respuesta. Sin embargo, la resolución, aunque tardía, trajo una medida de paz. La identificación por ADN permitió entierros dignos. Los objetos personales devueltos a las familias se convirtieron en valiosos vínculos con aquellos que habían perdido. La Escuela de Enfermería de María Suárez creó una beca en su nombre, otorgada anualmente a un estudiante, demostrando la compasión y dedicación que ella había encarnado. Su carta de aceptación, preservada como evidencia y luego devuelta a su familia, fue enmarcada y colgada en el pasillo principal de la escuela, recordando sueños truncados y la importancia de perseguir la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El impacto de la investigación trascendió Pine Valley. El caso se convirtió en un estudio de referencia en programas de ciencias forenses, demostrando cómo los avances tecnológicos podían resolver crímenes que se creían perdidos en la historia. Agencias policiales en todo el país implementaron nuevos procedimientos para preservar evidencia en casos fríos, reconociendo que las tecnologías futuras podrían revelar verdades ocultas. Don Eliseo murió en prisión 3 meses después de su sentencia, llevándose consigo muchos de sus secretos. Nunca dio una confesión completa ni explicó sus motivos. Psicólogos que estudiaron el caso sugirieron que representaba una categoría única de asesino serial, alguien que combinaba el beneficio económico con impulsos patológicos, de una manera rara vez documentada.
La casa detrás de la carnicería, donde tantos habían pasado sus últimas noches, fue la última estructura en ser retirada durante la construcción del jardín conmemorativo. Al retirar las tablas del suelo del dormitorio de huéspedes, los trabajadores descubrieron un espacio oculto debajo. En su interior había una colección de pequeños objetos tomados de cada víctima: la insignia de enfermería de María, un anillo de graduación del sobrino, un colgante que pertenecía a la sobrina. Al parecer, don Eliseo había guardado estos objetos como trofeos, un comportamiento común entre asesinos seriales que ofrecía más pistas sobre su psicología. La detective Landry entregó personalmente estos últimos objetos a las familias. Para Elena, recibir la insignia de enfermería de su hermana trajo una emoción complicada. El dolor se renovó, pero también la sensación de alivio al recuperar aquella última parte de María. Elena prendió la insignia en el vestido que llevó a la inauguración del jardín conmemorativo, un vínculo tangible con la hermana cuya ausencia había marcado toda su vida. La ceremonia anual del pueblo fue evolucionando con el tiempo, dejando de girar en torno al horror de los crímenes, para convertirse en una celebración de las vidas que se habían perdido. Antiguos compañeros de clase de María compartían historias de su bondad y determinación. Amigos de la infancia de las demás víctimas evocaban recuerdos preservados durante décadas. Lo que había comenzado en tragedia se transformó en un testimonio de la resistencia de la memoria y de la capacidad humana de encontrar sentido incluso en las circunstancias más oscuras. Los periodistas que cubrieron el caso destacaron el fuerte contraste entre las limitaciones de las técnicas investigativas de los años 70 y la precisión científica de la criminología moderna. Artículos y documentales mostraban cómo las mismas pruebas, analizadas con tecnología avanzada, revelaban una historia completamente diferente de la que los investigadores originales habían concluido. Para la detective Landry, el caso representó tanto la culminación de su carrera como un nuevo comienzo. Su enfoque meticuloso hacia los casos sin resolver atrajo la atención de agencias policiales en todo el país, lo que le abrió puertas a labores de consultoría y docencia. Sin embargo, nunca olvidó que su éxito se había construido sobre la base de lo que el detective Kowalski y otros habían preservado, la evidencia que con el tiempo permitió resolver el misterio. Kowalski, ya retirado y en sus 80, asistió al último día del juicio. Su presencia sirvió como un puente entre épocas, recordando que la justicia a veces requiere el esfuerzo de varias generaciones. Tras el veredicto, se reunió con las familias para disculparse por no haber podido resolver el caso en su momento. Elena Suárez lo abrazó, asegurándole que comprendía las limitaciones con las que había trabajado. «Hiciste lo que pudiste con lo que tenías», le dijo, ofreciéndole un perdón que significó otro tipo de cierre. La historia de don Eliseo y sus víctimas pasó a formar parte de los programas de justicia criminal en universidades, utilizada como un estudio de casos sobre cómo los depredadores explotan dinámicas sociales y vacíos sistémicos. Los estudiantes analizaban cómo factores como las barreras del idioma, las divisiones jurisdiccionales y los prejuicios sutiles crearon el ambiente perfecto para que los crímenes continuaran sin ser detectados. El caso también abrió debates sobre el trato de los reportes de personas desaparecidas en comunidades marginadas. Como resultado, agencias policiales implementaron nuevos entrenamientos y programas de acercamiento para garantizar que todas las desapariciones recibieran la misma atención, sin importar el origen o estatus social de la víctima. Para la gente de Pine Valley, el proceso de sanación continuó mucho tiempo después de que los titulares desaparecieron. Aquellos que sin saberlo habían consumido los productos de don Eliseo, lidiaron con un trauma psicológico que requirió consejería especializada. Se formaron grupos de apoyo, creando espacios donde los afectados podían expresar sus sentimientos sin ser juzgados. Poco a poco, la comunidad encontró la manera de reconocer el horror sin dejarse definir por él. El jardín conmemorativo floreció con los años, cuidado por voluntarios, entre ellos familiares de las víctimas. Lo que una vez había sido un lugar de inimaginable oscuridad, se transformó en un santuario de paz y recuerdo. Cada primavera, cuando las flores plantadas en memoria de cada víctima brotaban, los visitantes podían contemplar la belleza que surge cuando una comunidad decide transformar la tragedia en homenaje. En el 40º aniversario de la desaparición de María, Elena Suárez regresó a Pine Valley con sus nietos. De pie en el jardín que reemplazaba a la antigua carnicería,
Les habló de la tía que nunca conocieron, de la enfermera que había querido ser, del sueño que había llevado consigo. Les mostró fotografías ahora cuidadosamente preservadas y digitalizadas de María, con sus pantalones acampanados y su collar con el signo de la paz. Toda una vida aún por delante. La justicia llegó tarde para tu tía abuela María, les dijo Elena mientras colocaban flores al pie del monumento conmemorativo. Pero llegó, y eso es lo que importa. Porque no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Hacia la luz. El dolor se renovó, pero también la sensación de alivio al recuperar aquella última parte de María. Elena prendió la insignia en el vestido que llevó a la inauguración del jardín conmemorativo, un vínculo tangible con la hermana cuya ausencia había marcado toda su vida. La ceremonia anual del pueblo fue evolucionando con el tiempo, dejando de girar en torno al horror de los crímenes, para convertirse en una celebración de las vidas que se habían perdido. Antiguos compañeros de clase de María compartían historias de su bondad y determinación. Amigos de la infancia de las demás víctimas evocaban recuerdos preservados durante décadas. Lo que había comenzado en tragedia se transformó en un testimonio de la resistencia de la memoria y de la capacidad humana de encontrar sentido incluso en las circunstancias más oscuras. Los periodistas que cubrieron el caso destacaron el fuerte contraste entre las limitaciones de las técnicas investigativas de los años 70 y la precisión científica de la criminología moderna. Artículos y documentales mostraban cómo las mismas pruebas, analizadas con tecnología avanzada, revelaban una historia completamente diferente de la que los investigadores originales habían concluido. Para la detective Landry, el caso representó tanto la culminación de su carrera como un nuevo comienzo. Su enfoque meticuloso hacia los casos sin resolver atrajo la atención de agencias policiales en todo el país, lo que le abrió puertas a labores de consultoría y docencia. Sin embargo, nunca olvidó que su éxito se había construido sobre la base de lo que el detective Kowalski y otros habían preservado, la evidencia que con el tiempo permitió resolver el misterio. Kowalski, ya retirado y en sus 80, asistió al último día del juicio. Su presencia sirvió como un puente entre épocas, recordando que la justicia a veces requiere el esfuerzo de varias generaciones. Tras el veredicto, se reunió con las familias para disculparse por no haber podido resolver el caso en su momento. Elena Suárez lo abrazó, asegurándole que comprendía las limitaciones con las que había trabajado. «Hiciste lo que pudiste con lo que tenías», le dijo, ofreciéndole un perdón que significó otro tipo de cierre. La historia de don Eliseo y sus víctimas pasó a formar parte de los programas de justicia criminal en universidades, utilizada como un estudio de casos sobre cómo los depredadores explotan dinámicas sociales y vacíos sistémicos. Los estudiantes analizaban cómo factores como las barreras del idioma, las divisiones jurisdiccionales y los prejuicios sutiles crearon el ambiente perfecto para que los crímenes continuaran sin ser detectados. El caso también abrió debates sobre el trato de los reportes de personas desaparecidas en comunidades marginadas. Como resultado, agencias policiales implementaron nuevos entrenamientos y programas de acercamiento para garantizar que todas las desapariciones recibieran la misma atención, sin importar el origen o estatus social de la víctima. Para la gente de Pine Valley, el proceso de sanación continuó mucho tiempo después de que los titulares desaparecieron. Aquellos que sin saberlo habían consumido los productos de don Eliseo, lidiaron con un trauma psicológico que requirió consejería especializada. Se formaron grupos de apoyo, creando espacios donde los afectados podían expresar sus sentimientos sin ser juzgados. Poco a poco, la comunidad encontró la manera de reconocer el horror sin dejarse definir por él. El jardín conmemorativo floreció con los años, cuidado por voluntarios, entre ellos familiares de las víctimas. Lo que una vez había sido un lugar de inimaginable oscuridad, se transformó en un santuario de paz y recuerdo. Cada primavera, cuando las flores plantadas en memoria de cada víctima brotaban, los visitantes podían contemplar la belleza que surge cuando una comunidad decide transformar la tragedia en homenaje. En el 40º aniversario de la desaparición de María, Elena Suárez regresó a Pine Valley con sus nietos. De pie en el jardín que reemplazaba a la antigua carnicería, les habló de la tía que nunca conocieron, de la enfermera que había querido ser, del sueño que había llevado consigo. Les mostró fotografías ahora cuidadosamente preservadas y digitalizadas de María, con sus pantalones acampanados y su collar con el signo de la paz.
Toda una vida aún por delante. La justicia llegó tarde para tu tía abuela María, les dijo Elena mientras colocaban flores al pie del monumento conmemorativo. Pero llegó, y eso es lo que importa. Porque no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Hacia la luz. El Departamento de Policía de Pine Valley mantiene hasta el día de hoy una unidad de casos sin resolver, inspirada en la resolución de los crímenes de Don Eliseo. El lema de la unidad, inscrito en una placa en su oficina, dice: el tiempo puede pasar pero la justicia permanece. Cada año logran resolver casos que antes se consideraban imposibles, brindando consuelo a familias que, al igual que los parientes de las víctimas de Don Eliseo, habían esperado décadas por respuestas. El cuaderno que contenía las perturbadoras recetas de Don Eliseo fue sellado en el archivo de evidencias, un oscuro vestigio de la depravación humana, conservado junto a los expedientes que documentan cómo finalmente fue llevado ante la justicia. Pero más importante que ese registro del mal, son las historias de las vidas que destruyó. La enfermera que nunca atendió a su primer paciente, el estudiante que nunca terminó sus estudios, la sobrina que nunca abrió su propio negocio. Estos son los legados que Pine Valley ha elegido recordar y honrar. Al final, la historia de la carnicería de Don Eliseo no trata solo de un monstruo que se ocultó entre gente común, aprovechándose de su confianza para cometer actos indescriptibles. Es también la historia de la persistencia de la memoria, la evolución de la justicia y la capacidad humana de encontrar sentido incluso en las tragedias más incomprensibles. Es la historia de familias que nunca dejaron de buscar, y de una detective que se negó a permitir que el paso del tiempo borrara la verdad. A medida que la tecnología avanza, más casos fríos encuentran resolución. Más familias reciben respuestas. Más comunidades sanan de heridas enterradas durante años. Las lecciones aprendidas del caso de Don Eliseo han ayudado a crear un mundo en el que las posibilidades de que crímenes semejantes permanezcan ocultos tanto tiempo son cada vez más escasas, donde la evidencia habla a través de las décadas y donde la justicia, aunque demorada, no es finalmente negada. Para quienes perdieron a sus seres queridos en la carnicería de Don Eliseo, este conocimiento aporta una medida de paz. Su tragedia personal, transformada gracias a la persistencia y al avance científico, ha contribuido a que otras familias puedan librarse de décadas de incertidumbre. De este modo, la memoria de María Suárez y de los demás sigue viva. Sus historias continúan marcando la diferencia mucho después de que sus voces fueran silenciadas. El pequeño pueblo de Pine Valley jamás olvidará lo ocurrido allí. Las ceremonias anuales de recuerdo aún se celebran. La beca en nombre de María sigue ayudando a estudiantes de enfermería a alcanzar los sueños que ella nunca pudo cumplir. El jardín conmemorativo sigue floreciendo cada primavera, y la detective Landry, aunque retirada, aún visita el monumento de piedra cada 15 de julio, dejando un cigarrillo Virginia Slims junto a las flores en recuerdo de aquella joven que en 1976 bajó de un autobús sin saber que estaba entrando en la historia. Los casos fríos nunca están realmente fríos, suele decir Landry a sus estudiantes de justicia criminal. Solo esperan a la persona adecuada, la tecnología adecuada y el momento adecuado para revelar su verdad. Quizá, en algún lugar, María Suárez y los demás sepan que su asesino no escapó de la justicia, que sus familias finalmente recibieron respuestas, que su comunidad logró sanar. Quizás sepan que sus vidas, aunque truncadas, crearon ondas que todavía hoy traen consuelo a otros que siguen esperando respuestas. Y en definitiva, así es como la justicia realmente prevalece, no solo en los tribunales o en las sentencias de prisión, sino en los cambios duraderos que emergen de la tragedia, en los métodos mejorados, en la mayor conciencia social, en las comunidades transformadas para siempre por lo que aprendieron de la oscuridad, y finalmente sobre la luz.